Soy yo. Muy buenas tardes. Es una alegría ver tanta gente aquí. Estamos muy agradecidos de que hayan querido compartir esta tarde con nosotros para presentar este libro que es, son muchos años de trabajo. Ha sido una caminata dura, pero reconfortante, y al final tenemos aquí el libro Los presos del Valle de los Caídos, de Alberto Bárcena. Voy a ir dando la palabra. Voy a empezar por la profesora María Saavedra. Ella ha sido la directora de la tesis doctoral, porque este libro que tenemos aquí es un resumen de una voluminosa tesis doctoral, y entonces nadie mejor que la maestra, qué bonito es ese nombre, ¿verdad? Todavía, maestros, maestros, no trabajadores de la enseñanza, maestros, maestros y discípulos. Pues tiene la palabra María Saavedra. ¿Se oye? Sí. Pero al fondo se oye, al fondo de la sala, ahora sí, ¿verdad? Gracias. Pues lo primero querría empezar dando las gracias a Alberto por haberme invitado a participar en este acto que, aparte de ser un acto académico, y agradezco de paso a la Fundación por dejarnos el espacio, el propio espacio hace que sea un acto académico, pero de alguna manera es un acto también que tiene una fuerte carga de emotividad para todos los que hemos vivido de cerca la realización de la tesis. Y en ese sentido creo que coincido tanto con Javier Paredes como con el profesor Alfonso Bullón, que también la han seguido muy de cerca. Y es verdad que si toda tesis es un camino de obstáculos y uno pasa siempre, ¿no?, por momentos de túneles y momentos de luz, esta ha sido especialmente complicada. El profesor Bárcena se ha encontrado con muchas dificultades, ya eran previsibles algunas, pero se han ido añadiendo unas cuantas, y a pesar de todo, la tesis fue magnífica. Y el libro que tienen ante ustedes, este libro que aparentemente es un libro pequeño, que puede parecer, bueno, pues un libro más sobre un tema histórico, que pueda interesar más o menos, ese libro es una bomba de relojería. Aquí están todos los datos que contiene la tesis, pero contados de manera que pueda llegar al gran público, y es de lo que se trata, es lo que yo creo que la editorial pretende. En este sentido, quiero felicitar a la editorial y al autor por haber elegido este formato de libro, porque pienso que es la manera de llegar a mucha más gente. Yo querría... Ya digo que para mí esto tiene mucha carga emotiva, y por eso, por si acaso se me olvida al final, quiero, además de agradecer a los que están conmigo en la mesa, creo que es necesario mencionar a la familia de Alberto. Es verdad que estos años que hemos pasado, Alberto y yo entramos juntos a trabajar el mismo año, ¿verdad?, en la Universidad CEU San Pablo, y a partir de ahí pues empezó una amistad muy especial en la que he conocido a la familia de Alberto, a Vicky, a Víctor, a Andrés, que realmente han hecho mucho. Esta tesis es casi una tesis familiar por el apoyo incondicional que he recibido tanto de su mujer como de sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, Vicky, te doy las gracias. Y Andrés no está porque está estudiando, Víctor está por el fondo y no sé dónde, pero Víctor, creo que tienes que estar muy, muy orgulloso de este padre que tienes, ¿no? Y siguiendo, luego me imagino que mis compañeros de mesa van a entrar con unos términos más académicos, pero yo insisto que para mí este día es muy especial, ¿no? Voy a, quizá quitándole un poquito de ese rigor al acto, voy a hacer un pequeño recuerdo de familia. Toda mi infancia la he pasado los veranos al pie del Valle de los Caídos, y para nosotros, en mi familia, lo hemos vivido con una absoluta normalidad. El Valle de los Caídos es una basílica con una abadía a la que se iba a dar culto. Nosotros íbamos muchas veces, hemos ido muchas veces allí a asistir a la Santa Misa, y era eso, un monumento de culto donde estaba enterrado de una manera muy, muy sencilla Francisco Franco. Además, en mi casa se contaba cómo mi abuelo había asistido al acto fundacional, que narra Alberto en el libro, al acto fundacional porque Franco quiso que hubiera pues en torno a 10.000, 11.000 alféreces provisionales que hubieran combatido en la guerra, y allí estuvo mi abuelo. Y ya digo que lo que hemos vivido en la familia no es el sentir de los que hemos ganado, nos vamos a regodear en esta victoria, todo lo contrario. Mi abuelo, que había vivido un noviazgo durante la guerra, se casó nada más terminar la guerra y quiso que mi abuela fuera de negro
porque le decía que no había nada que celebrar, que España se había desangrado, que había muerto mucha gente de los dos bandos y que había que construir una España y no estábamos para fiestas. Yo creo que insisto, perdón, porque es un recuerdo muy familiar, pero creo que este es el espíritu de la inmensa mayoría de las personas que hemos conocido el Valle desde ese punto de vista. Hay otro punto de vista, otra persona que veraneaba en el mismo pueblo donde veraneaba yo, que era Paco Raval, y él en alguna entrevista decía que mirando al valle se llenaba de tristeza pensando en lo que su padre había pasado allí. El libro de Alberto cuenta, y yo creo que es sabido, ¿no?, lo que pasó el padre de Paco Raval en el valle. Fue un señor contratado para trabajar allí en tiempos en que no había trabajo en ningún sitio, no era uno de los presos. Entonces, claro, yo llegué a la universidad, empecé a estudiar historia. Y en este ambiente universitario, que creo que por aquí algunos de mis compañeros de universidad de promoción, ya todos bien, un poco talluditos, ¿no? Pero bueno, en aquel momento en que llegamos a la universidad con esas ganas de aprender historia, no pensábamos en ideologías, ya era sorprendente, para mí al menos, el encontrarnos peleas entre trotskistas y stalinistas. Y decía, pero esto es muy anacrónico. Pero entonces, claro, en este contexto, ¿cómo no se iba a hablar del Valle con unas opiniones, con unas ideas radicalmente distintas a las que yo había escuchado en casa, ¿no? Entonces, esto fue en la Universidad Complutense. Después llego a la Universidad de CEU San Pablo y me encuentro, como se ha encontrado Alberto, con alumnos que vienen también con un mito del Valle de los Caídos, esos esclavos de Franco, esos campos de concentración del franquismo. Entonces, cada vez iba viendo esa necesidad. Entonces, cuando Alberto, él decidió hacer la tesis sobre el Valle y me pidió pues, que la acompañara en este camino, no siendo mi tema de mi especialidad, me pareció muy interesante porque había que sacar lo que fuera, había que sacar los datos, había que decir, o tienen razón unos o tienen razón los otros, pero es imposible dos visiones tan sumamente encontradas, tan sumamente opuestas. Entonces, Alberto... Y esto es lo que yo les querría, creo que todos los que conocen a Alberto lo saben, ¿no? Alberto ha hecho un trabajo de filigrana. Se ha metido en un archivo en el que ha sacado un archivo que nadie había tocado, porque todo el mundo ha hablado del Valle, pero nadie ha entrado en la documentación del Valle, esa documentación que se encontraba en el Archivo General de Palacio. Y Alberto ha ido consultando una por una las 60 y tantas cajas y no se ha dejado un solo papel sin mirar. Y eso es muy meritorio, porque cuando uno está en ese trance de quiero acabar la tesis, uno puede decir, pues hago un muestreo, al final lo más importante ya lo tengo y si queda algo ya lo dejaré para un artículo posterior. No, él quería que todo lo que saliera en la tesis estuviera documentado y todos los documentos aparecieran reflejados en la tesis. Y eso es lo que ha hecho. Y ahora tenemos un libro que, siendo de una lectura muy, muy rápida, contiene todos esos datos que Alberto ha buscado, ¿no?, en esas cajas. Y yo diría que este libro, a partir de ahora, es un libro de referencia. Toda persona honesta, obviamente, ¿no?, que quiera escribir sobre o decir algo sobre el Valle de los Caídos, tiene que acudir a este libro. Iré a más lejos. Uno puede tener un juicio de valor sobre la época de Franco, positivo o negativo. Si uno tiene un juicio de valor negativo sobre la época total del franquismo, puede tenerlo, pero jamás, a partir de ese libro, podrá utilizar el Valle como argumento contra Franco. Podrá buscar otros argumentos, pero en ningún caso el Valle. Y yo creo que en los tiempos que corren, no que hay que ser pesimistas, todo lo contrario, son tiempos recios, como decía Santa Teresa, pero son los que nos gusta porque somos luchadores. Este libro es especialmente importante, ¿no? Y yo animaría a la editorial a que se haga una muy buena difusión para que cuanto antes tengamos una segunda y tercera edición. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tiene la palabra ahora el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Buñón de Mendoza. Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para la presentación de un libro importante, el libro de Alberto Bárcena, Los presos del Valle de los Caídos. Es un libro importante por varios motivos. En primer lugar, y por recordar algo con lo que martiricé a Alberto a lo largo de los años, porque demuestra que es persona. Alberto estaba convencido de que era persona pues más o menos desde el día que nació, pero en el mundo académico se es persona cuando uno se doctora. Y por lo tanto, el día que Alberto Bárcena defendió su tesis doctoral es el día que desde el mundo académico, digamos, consolidó lo que era su trayectoria. Es un libro importante además porque al ser una tesis doctoral, pese a que tal como está redactado en esta versión, es un libro que se lee pues con mucha facilidad, al que se ha
abreviado lo máximo posible dentro de lo conveniente el aparato crítico. Es un libro que, al ser una tesis doctoral, lo que demuestra es que aborda un tema con un determinado nivel académico. Las tesis doctorales no son tesis doctorales porque el que las ha hecho la presente, lo escriba y diga esto es una tesis, no. Las tesis doctorales pasan por un jurado de 5 profesores universitarios que le tiene que dar el visto bueno. Y ese tribunal de tesis que tuve el honor de presidir es un tribunal que le dio a Alberto la máxima calificación, lo cual pues realmente refrenda el que se trata de un libro muy bien hecho. Es un libro que aborda un tema que curiosamente ha evolucionado mucho con el paso de los años. Como hablaba María, en una época teníamos una imagen del Valle de los Caídos que después se fue cambiando. La imagen que cuando murió el general Franco tenía 12 años, tenía del Valle de los Caídos, es que era un monumento a la reconciliación entre los españoles, donde se encontraban enterrados en los que lucharon por unas y por otras ideas. La imagen que, sin embargo, se planteó en unos determinados momentos es que era, pues como se ha dicho antes, un monumento construido por los esclavos perdedores a la mayor honra de los vencedores. Bien, esto hay que decir que en cualquier caso sería raro. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en otros países donde haya habido guerras civiles, pues no encontrarán ustedes en la Rusia de Stalin ese monumento donde están enterrados juntos los soldados blancos y los soldados rojos. Más bien, si había soldados blancos, pues se preocuparon de que no hubiera más noticia de lo que podía haber pasado con ellos. Por otro lado, es evidente que el Valle de los Caídos se inscribe dentro de lo que es la concepción cristiana del perdón, es decir, un perdón que se obtiene mediante el cumplimiento de una penitencia que en la parte que hubo aquí de penados, pues digamos, podía entrar en el que era el concepto de la redención de penas. Yo no quiero entrar en el contenido del libro porque nadie mejor que su autor para hacerlo, pero es importante señalar, como él les dirá, que solo un porcentaje no mayoritario de quienes construyen el Valle de los Caídos son penados, la mayor parte son obreros asalariados, que son los penados que además están allí voluntariamente porque es una oportunidad que tienen de redimir penas. Y por otro lado no hay que olvidar que el propio régimen de Franco va dando una serie de indultos por los cuales se van abreviando condenas, es algo que estudió muy bien Luis Suárez en su obra sobre Franco y su época, y que incluso hay un determinado momento cuando tienen lugar los 30 años de la Guerra Civil, que el año 66 se procede a la amnistía de todos los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española. Es dato interesante recordar, porque ahora cuando se habla de amnistías relacionadas con la Guerra Civil se va a la amnistía de la transición, y esa no fue la primera que hubo. Es decir, cuando aquí a Santiago Carrillo se le detiene a principios de la transición política española, cuando andaba por Madrid disfrazado con peluca, pues realmente entra en la cárcel por una puerta y sale prácticamente de inmediato porque no había nada de que se le pudiera acusar, porque el régimen había dado una ley haciendo que todas las responsabilidades contraídas durante la Guerra Civil quedaran perdonadas. Una ley de punto final que yo creo que habla muy bien del régimen que lo hizo, precisamente porque no es un tipo de ley que sea habitual, y además porque desde luego la de un régimen que jamás pensó que esa ley tuviera que ser aplicada a ellos mismos. O sea, en el momento que se da la ley en el año 66, pues a nadie se le ocurre pensar que a ningún miembro del bando nacional le pudieran pedir responsabilidades políticas por haber estado en él. En suma, y para concluir, decirles que es un libro muy bien escrito, que es un libro muy bien documentado y que desarrolla en tanto un resumen de la parte de la tesis que se defendía ante el tribunal, como un epílogo sobre un tema que se entraba en la primera redacción de la tesis y que en su momento le aconsejamos que dejara para un libro aparte, que es sobre la polémica actual en torno al Valle. Es un tema que nosotros recomendamos dejar fuera del trabajo propiamente académico, porque es muy fácil cuando hay un libro académico que estudia un tema, si entra en tema de actualidad, digamos, en vez de pegarte con los datos que da el libro sobre lo histórico, pues meterte con la parte que pueda ser más polémica contemporánea. Y en eso lo cuidamos mucho en el tema de la tesis doctoral. Ahora que ya es un libro de divulgación, se ha considerado oportuno incluir algo sobre la situación actual que puede haber en el Valle, y creo que es un tema evidentemente acertado.